¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming sobre energía en el que, como siempre digo, tratamos de hablar de la manera más sencilla posible de estos temas tan importantes para la agenda presente y futura del país y también para la agenda estratégica que nos puede ubicar geopolíticamente en algún lugar más interesante del que estamos hoy en día. Quien está en un lugar más interesante que yo, por lo menos, es mi compañera Lu Glesser, que como siempre tiene la deferencia de estar a mi lado. ¿Cómo estás, Lu? ¿Qué tal, Rafael? Yo sencilla nunca, ¿eh? Nunca, jamás, mirá, estás con todos los brillos. No se llega a ver, pero estás ahí, pareces como un cielo estrellado, con esos brillitos que salen de tu suéter. Y bueno, del otro lado está Krakowiak, ¿no? ¿Qué voy a decir? Que no es el mismo caso. No es el mismo caso. Fernando Krakowiak, que se acaba de levantar y se quedó dormido. Pero me peiné. Llegó. Pero lo importante está acá. Habitamos en climas distintos, evidentemente. Sí, Krakowiak que yo, esto está clarísimo. Esto es como la Argentina, tenemos los 4 climas. De un lado el suéter, del otro lado la remera. Igual trajo un montón de información Krakowiak, ténganle fe, háganme caso. Porque se vino muy cargadito. Lo primero, como siempre, es recordarles nuestras vías de contacto y nuestras redes de comunicación. Estamos en YouTube, en @streamwhatsapp. Lo dije al revés, @WhatsAppStream, tanto en YouTube como en Instagram como en X. Estaba leyendo que en Gmail somos streamwhatsapp@gmail.com y como les vengo diciendo desde hace unos programas, también tenemos TikTok, ahí también somos WhatsAppStream. Nos pueden seguir y ven las hermosas coreos que sube Krakowiak, sobre todo, que está bailando muy bien. Glesser está con los desafíos virales, está tirándose agua con hielo a la cabeza y todas esas cosas. Yo los miro, no, en esa no participo, soy una persona seria. Vamos a la agenda de la semana. Hubo varios temitas, ¿no? No hubo algo así como potente que te va a cambiar la ecuación, que se metió en la tapa de los diarios, pero sí hubo cositas que fueron ocurriendo que tienen que ver, sobre todo, combinadas con tus servicios de energía eléctrica y de gas. Primero porque se prorrogó la emergencia del sector eléctrico hasta el 9 de julio de 2026. Esto es el elemento legal que le permite al gobierno, a la Secretaría de Energía, prácticamente hacer lo que quiera. Sí, de hecho también se prorrogó junto con la emergencia la intervención de los entes reguladores, del ENRE y del ENARGAS hasta la misma fecha. Se iban a fusionar. Que supuestamente se iban a fusionar y por ahora siguen intervenidos desde diciembre de 2023. Digo, eso no ayuda a la institucionalidad, no sería tan difícil en un año y medio haber convocado a concursos para que se empiece a normalizar esa situación. Ahora en principio pareciera que va a seguir así un año más, ya va un año y medio, o sea, 2 años y medio con los entes intervenidos. Era un poco lo que en su momento se le cuestionaba también al kirchnerismo y Macri eso sí lo había normalizado en un tiempo relativamente rápido. Acá pareciera que no hay mucha intención de avanzar en la normalización de los entes reguladores. ¿Y qué implica esto a nivel segmentación, tarifa social o lo que pueda llegar a venir en materia de subsidios? Por ahora, lo que le permite al gobierno es patear la pelota para adelante, porque había dicho que cuando se terminara esta etapa de emergencia, de transición, iba a avanzar con subsidios focalizados. Sí. Pero como está en el medio del calendario electoral y la intención no es, de alguna manera, alentar la inflación, subiendo tarifas, que es lo que se supone que podría venir de la mano de la reorganización del esquema de segmentación, es que se deja para más adelante. Entendemos, creo todos, que va a ser para después de las elecciones. Bueno, venimos hablando, estuvo Julián Rojo hace un par de programas acá también, donde marcaba que incluso volvió a subsidiarse el consumo de los hogares catalogados como altos ingresos, que llegaron a tocar el 100% de cobertura de que la tarifa cubriera el costo de la factura y ahora baja a un nivel cercano al 70%. Entiendo yo que para pasar el invierno en estos guarismos. Tal cual. Bueno, con Massa había pasado lo mismo en el final del gobierno de Alberto Fernández, que también tenía que ver con el programa electoral de no pegar todavía más, si bien había subido mucho en ese momento la tarifa del N1, en un momento se decidió que no acompañara el costo monómico de la energía, o sea que no siguiera efectivamente el costo total, sino que lo siguiera parcialmente, aunque está claro que el grueso de los subsidios está sobre los N2, la clase popular, digamos, que es donde además está el mayor número de
de usuarios, porque en N3, que es la clase media, hay un porcentaje menor. Y donde más se cortó el esquema de subsidios de una manera silenciosa, porque a diferencia de lo que dijo Adorni hace un par de semanas, cuando dijo le sacamos los subsidios a 15.000 hogares de barrios cerrados y hogares pudientes de Puerto Madero, y a diferencia de este anuncio de empezar a rever muy gradualmente y muy parcialmente lo que tiene que ver con los subsidios de gas en zonas frías, acá achuraron a casi 2 millones de hogares que recibían tarifa por estar catalogados como de bajos ingresos, que no se reinscribieron en el RASE, que habían ingresado automáticamente al RASE porque venían del esquema de tarifa social. Hubo mala publicidad con esa recategorización que había que hacer de manera obligatoria, por lo tanto muchas familias, probablemente muchas de ellas aún necesitándolo, perdieron ese subsidio, y acá no escuchaste a Adorni en conferencia de prensa a marcar un logro de eficiencia del Estado que bajó los subsidios a 2 millones de personas. Te pongo un ejemplo sobre eso. El otro día hablaba con Pedro Busetti, que vino acá al programa de Deuco, sí. Y ellos van una vez por semana a distintos barrios y ahí reciben a jubilados que les llevan la factura porque no entienden por qué le aumentó tanto. Y dice que cuando le miran la factura son N1. Entonces ahí ellos le hacen el trámite en el RASE para volverlos a poner en N2 o en N3, porque esos jubilados ni siquiera saben cómo hacerlo. O sea que hay un problema ahí claramente. Ahí tenés algo que es un trámite que está vigente, que es accesible para todas las personas, pero no está publicitado. No hay una campaña pública para decir, mirá, si vos cumplís determinadas condiciones socioeconómicas, te corresponde seguir pagando una tarifa diferencial porque te corresponde un mayor nivel de subsidio a tus consumos de luz y de gas. Bueno, pero ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una, que el gobierno recortó toda la publicidad oficial, y otra, que no le interesa. ¿Qué no le interesa? Más allá de la publicidad oficial, vos tenés otras alternativas. Digo, convocás a los medios, los sentás y les decís, che, miren, vamos a hacer esta campaña, les explicás a las personas, sacan funcionarios a los canales de noticias a caminar y en vez de decir las tonterías como las que dijo la diputada Juliana Santillán, que dijo que una canasta básica de pobreza para 4 personas hoy es de 360.000 pesos y no de 1.100.000, como es la que mide el INDEC. En vez de decir esas tonterías, sacas un funcionario técnico a decir, miren, vamos a hacer esta campaña, viene el invierno, si vos cobrás hasta determinada cantidad de dinero, hasta tantas cantidades de salarios mínimos, creo que eran 2 salarios mínimos, ¿no? 2,5. Porque además lo viene pisando el salario mínimo. Ahí también es otro esquema para pisar los beneficiarios de este tipo de subsidios. Al pisar el salario mínimo, que es la unidad de referencia, menor cantidad de gente puede ingresar a este esquema. Aún así, tampoco se hace esa campaña, por lo tanto, muy en silencio se vienen recortando este tipo de subsidios, sobre todo a hogares de bajos ingresos. Y en paralelo a esto, vuelven a partir de junio los aumentos en las facturas de luz y de gas. Conseguidos aumentos por debajo de las expectativas de las empresas, así se ve reflejado 2,8, si no me equivoco, 2,5% para el caso de la electricidad. En el caso del gas es un poco más, igual este 6 que se le reconoce arriba del 6 no impacta así en la factura porque es un componente menor. Pero esto pregunto, la emergencia energética, ¿desde cuándo está vigente? ¿Desde qué año está vigente? Diciembre de 2023. Entonces, pensando en esto, en que se prorroga la emergencia energética, que no se avanza con la modificación de la segmentación y que ahora retoma velocidad los subsidios, o sea, se reimplantan, recupera el nivel de subsidios. Que no se avanza tampoco con ninguna de las privatizaciones prometidas, digo, siguen pendientes las represas del Comahue, ¿qué es lo que va a pasar con Transener? Digo, ¿hay política energética de Javier Milei o, en definitiva, guarda muchas similitudes con lo que supo ser el kirchnerismo? Se lo vamos a preguntar al entrevistado que se va a sentar acá a nuestro lado en un ratito nada más. Es Daniel Montamat, es un especialista en energía y probablemente tenga una mirada sobre si hay o no hay una política energética. Vinculado a esto, de alguna manera, me gustaría traer también a la mesa una nota que publicó Fer Cracovia hace unos días en Econojournal, que tiene que ver con la cantidad de hogares que tienen suministro de gas de red, que están conectados a gas de red y por lo tanto pueden cocinar y calefaccionarse con esta energía y no con una garrafa o con energía eléctrica, que es más cara para calefaccionar y es menos eficiente. Y Craco encontró algo muy interesante.
Lo tengo a mi lado, así que mejor que lo cuente él antes que yo te lo parafrasee. A ver, ¿se acuerdan que hablamos hace cuánto, una semana o 2 semanas, de que se había hecho la audiencia pública para Metrogas, Litoral Gas y Gas Pampeana, Camusi y Gas Pampeana, para extenderle la concesión por 20 años? Ahí lo que decían las empresas era que creció el número de usuarios a los que atienden en el plazo de la concesión desde 1992 y que también extendieron la red, pero no daban porcentajes, o sea, no decían qué porcentaje del total de hogares a ellos le prestan servicio. Es lógico que haya crecido la cantidad de usuarios porque creció la población. Exactamente. El problema es que creció más la población de los usuarios a los que ellos le empezaron a incrementar la prestación del servicio, los que ellos sumaron al servicio. Lo que pasó es que tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires hay más hogares de los que había hace 20 años, en 2001, pongamos, y si bien creció la prestación del servicio, no alcanzó a compensar el crecimiento de los hogares. Entonces, ¿qué tenés? Que en la Ciudad de Buenos Aires, en 2001, tenías 2,9% de hogares que no tenían gas natural y hoy son el 21,5% en la Ciudad de Buenos Aires. Y en el conurbano... Casi 20%. Sí. Casi 20%. Hay varias... creció la cantidad de hogares sin gas de red. Hay varias causas que explican eso. Que son exactamente. Eléctricos también. Exactamente. En la Ciudad de Buenos Aires creo que el hecho de que se haya construido mucho sin gas natural y solo con electricidad explica ese salto. Sí. En el conurbano... Pero en algún momento eso pasó. Sí. Yo esto recuerdo haberlo hablado con Metrogas y con Gasban también en su momento, Naturgy, que en un momento la red no daba para conectar más edificios y por lo tanto se frenaron y ahí es cuando se empezó a construir 100% eléctrico. Entonces, y además es más costoso. Que ampliar la red, no nos dan tarifa, no ampliamos la red, no hay más hogares. Exacto. Es más costoso, demanda más tiempo porque las autorizaciones para instalar la red de gas no es lo mismo que para ponerle electricidad. Y en el conurbano, te decía, en el conurbano pasó de 35% sin gas en 2001 a 41% estos son datos del censo 2022. De 35 a 41%, 6 puntos. Con algunos picos, yo tenía acá, por ejemplo, en La Matanza, en 2001 el 34,9 no tenía gas natural de red, ahora el 47,7 no tiene gas natural de red. Mucho. Y ahí lo que te dicen las empresas es, bueno, a ver, si hay barrios de emergencia, Villa Miseria, nosotros no podemos ir a instalar la red de gas natural, no es como la electricidad. Tampoco somos un servicio que aspiramos a la universalidad como la electricidad, también hay cambios en las pautas de consumo, puede ser que no sé, en el resto de la provincia de Buenos Aires, en la costa, por ejemplo, hay gente que no quiera tener gas natural porque va solo algunos meses en el verano y entonces se arregla con un horno eléctrico, una garrafa o algo por el estilo. Lo cierto es que hay causales o otras variables que explican eso, pero nadie desconoce que el congelamiento tarifario de todos estos años, desde 2001 para acá, impactaron porque en algún momento incluso en 2021 el gobierno de Alberto Fernández le permitió a las compañías por escrito, a las gasíferas por escrito, que abandonaran sus planes de inversión como de alguna manera contraprestación por no autorizarles la suba de tarifas que demandaban. Y eso, desde ya, lo que llevó es que a muchas empresas distribuidoras de gas se concentraban en tratar de garantizarle el servicio a los que venían ya teniendo gas natural, pero no ampliar el servicio a quienes no lo tenían. Entonces, de algún modo, ahí se vio perjudicado un conjunto de ciudadanos que hasta el día de hoy siguen sin gas natural y que esas empresas ralentizaron como mínimo sus planes de expansión de la red. Pregunta, quizás lo saben, quizás los mato, pero en las revisiones quinquenales tarifarias que se firmaron, en estas audiencias para extender las concesiones, ¿se habló de algún plan de inversiones para extender la red de gas y para llegar a más hogares? En la RTI figuran montos de inversión para este quinquenio que viene, o sea, supongo que ahí está incluido también no solo mantenimiento, sino expansión, pero hay todo un anexo en las resoluciones publicadas que habla de cuáles son los compromisos de inversión. Okay. Yo la verdad no me puse a ver si en el desagregado de eso se contempla expansión de la red. Ahí no estoy en condiciones de afirmártelo. A ver, en las revisiones esto que se vende como una revisión quinquenal no es una revisión integral de cómo se componen los precios de la energía, sino que es una negociación con las empresas para reconocer mayor margen de rentabilidad en el plano de una discusión
y como contraprestación, efectivamente, como dice Fernando Krakowiak, las empresas presentan cuánto van a invertir en los próximos 5 años. Ahora, no hay ninguna especificación en la presentación de las empresas, y yo sí la estudié con detenimiento, sobre obras específicas y qué van a hacer. Lo que sí hay es, por ejemplo, pronunciamientos que llaman la atención. Por ejemplo, la red gasífera del norte advierte que ante la reversión del gasoducto norte se va a producir un aumento tarifario para estudiar o para seguir. Sí. Entender también que, por ejemplo, los aumentos concedidos a las empresas, una vez más, no actualizan este reclamo antiguo que tienen frente a esta disputa, por lo que algunos dicen congelamiento, otros decimos que es atraso respecto a la inflación o a las tarifas dolarizadas. Como sea, no se llega todavía a un acuerdo, no está saldado del todo esa discusión. ¿Qué está permitiendo ahora? O sea, ¿qué es esto que se llama revisión quinquenal tarifaria? Conceder rentabilidades que no le jodan al gobierno el índice de precios al consumidor, que le permite justamente por la ponderación que hace ese índice, que a decir verdad, digo, está muy lejano lo que publica el INDEC, lo que se vive en el bolsillo, ¿no? Digo, cada vez se destina más parte del salario a cubrir el costo de los servicios. Eso es cierto, de hecho, está en gateras una revisión de esa canasta del gasto de los hogares. El INDEC la tiene que actualizar. Cuando se actualice va a pesar más en el IPC el costo de los servicios. Estoy mirando para abajo porque me da la luz de frente, me voy a quedar ciego. Discúlpenme si ustedes me están, si ustedes notan que estoy con la cabeza cruzada. Pero decía, ese costo, ese impacto de los servicios en el índice de precio del consumidor, en algún momento va a ser mayor cuando el INDEC actualice su canasta de consumos. Los trabajos ya están terminados, pero Marco Labaña todavía se resiste. ¿Sabes por qué? A darle doble clic. 8,5% arriba de lo que está dando del acumulado. Las estimaciones que con la nueva canasta de ponderación le daría muy por encima el resultado al gobierno. A medida que los servicios suman más que los bienes, va a ser mayor la inflación. Y sin conceder todavía el aumento que están pidiendo las empresas. Bueno, ahí está. Última noticia para cerrar rapidito este bloque. Es una noticia combinada. Se dio vía libre para el autodespacho en las estaciones de servicio. Ustedes saben que ya el gobierno lo había anunciado, esto de que vas a poder ir y como en Zoolander agarrar el surtidor y cargarte vos nafta en el auto. Bueno, le dieron vía libre a 3 estaciones de servicio para que esto ocurra como una especie de prueba piloto un poquito más allá. Pero linkeado con esto, Horacio Marín, el titular de YPF, viene diciendo, y lo ratificó esta semana, de que va a empezar a implementar un sistema de precios móviles en el precio de la nafta. En función de la hora del día vas a pagar el litro de nafta un poco más caro o un poco más barato. Y fue un poco más allá y dijo que, porque acá hay como una inteligencia artificial que está laburando, un sistema inteligente de cuándo se demanda más, cuándo se demanda menos y demás. El Chati. ¿Perdón? El Chati. Bueno, es que claramente lo que dijo fue así. A partir de la inteligencia artificial detectamos que a las 3 de la mañana baja el consumo en las estaciones. No hacía falta la inteligencia artificial para darse cuenta. Yo me estoy remitiendo a los hechos. ¿Qué comunicó el presidente de la petrolera de bandera de la Argentina? Que a partir de la inteligencia artificial se había detectado una caída de la demanda de combustibles a las 3 de la mañana y que eso le permitía bajar los precios. Que me parece que la información respecto a esto que pasa por debajo del radar es que ya no se van a tener que informar en la pizarra, con lo cual es random. Digo, y hay variaciones que tienen muy poco impacto para el consumidor, como esta diferencia que tenés entre las estaciones de servicio, que muchas veces es imperceptible. De hecho, los conductores cargan donde la tienen más a mano porque la diferencia no mella. Así mella, sí, en las rentabilidades empresariales o en el juego de competencias que tengan entre las petroleras. Sí, en realidad la pantalla va a ir cambiando, porque la pantalla es electrónica y se actualiza, la pueden actualizar. No tienen la obligación de informar. Ahora era obligatorio informar en pizarra el precio del combustible y deja de ser obligatorio. Pero vos tenés que saber a cuánto vas a cargar el litro de nafta. Ahora no es obligatorio informarlo. Yo te estoy hablando de la reglamentación que salió publicada en el boletín oficial y que elimina la obligación de las estaciones de servicio de informar el precio y lo linkeo con esto del precio móvil, porque obviamente hay algo ahí que los une. Vamos a ver cómo eso cuadra con defensa del consumidor, porque vos cuando compras un bien o un servicio tenés que saber cuánto estás pagando por eso. Pero quiero decir esto, está linkeado con el autodespacho, porque lo que dijo Marina ayer también es, cuando vemos que se reduce la demanda, es el momento del autodespacho. Entonces vos vas a pagar un poco más barato, va a ser menos costo para la empresa, porque va a haber menos playeros, o incluso no va a haber playeros, sino que vos te agarrás la manguerita y te nutrís
de super o premium. Mi hijo tiene 18 años, tiene su licencia de conducir, que se la dieron por 1 año, y pienso en cuando él va a cargar el vaso de agua, lo que sucede, cómo queda todo. Bueno, digo, sí. Me parece que en algunos casos a las 3 de la mañana cargando autodespacho, y yo pondría algún personal de seguridad. Bueno, seguro que sí, alguien va a ver, porque en cualquier momento cae el hijo del Blue Blazer y es un quilombo. Un bombero, por lo menos. Sí. Un bombero, me parece bien, un bombero. Está bueno. Vamos a ver a nuestro queridísimo Diego Golombek, que en este caso nos trae la historia de Michael Faraday. Michael Faraday es el padre del electromagnetismo, algo muy vigente en tu vida. Les quiero presentar a Michael Faraday, un hombre que llevó al éxito la frase "lo atamos con alambre" durante uno de sus experimentos emblemáticos. Faraday enrolló un alambre alrededor de un anillo de hierro, creando lo que hoy conocemos como un transformador primitivo. Este principio, llamado inducción electromagnética, no solamente fue algo digno de asombro y un pequeño milagro de la ciencia de aquella época, sino que hoy enciende las luces de tu casa, tu cafetera y hasta hace que arranque la línea 60 de bondis. Así de grosso el Michael. Este buen hombre vino al mundo en 1791 en Londres, en un hogar muy humilde que no podía pagar de una educación formal. Michael tenía unos 13 años y trabajaba como aprendiz de encuadernador cuando descubrió entre esos libros su amor por la ciencia. Durante ese tiempo leyó todo lo que encontraba sobre el tema y se volvió autodidacta. Pero su vida dio un salto cuando le regalaron una entrada para asistir a las conferencias del famoso químico Sir Humphrey Davy, que con el tiempo terminó contratándolo como su asistente. Este rol fue esencial en su desarrollo como científico porque le permitió llevar a la práctica muchos de sus experimentos y rodearse de grandes científicos que no tardaron en darse cuenta de su capacidad. Sus experimentos iban más allá de los saberes preconcebidos. Faraday se aventuraba donde otros ni siquiera miraban, y así fue como llegó a uno de sus experimentos más influyentes. En 1821, inspirado por el trabajo de Hans Christian Ørsted y André-Marie Ampère, qué pronunciación, por favor, en el campo del electromagnetismo, Faraday suspendió un alambre en un recipiente de mercurio con un imán en el centro. Cuando una corriente eléctrica pasó a través del alambre, este comenzó a girar alrededor del imán, demostrando cómo un campo magnético puede inducir movimiento en un conductor eléctrico. En otras palabras, Faraday demostró que la energía eléctrica se podía convertir en movimiento mecánico, un principio revolucionario que hoy es fundamental en todos los motores eléctricos. Y sí, este descubrimiento era un montón y Faraday se podría haber jubilado, pero no. El tipo siguió investigando y en 1831 descubrió el principio de la inducción electromagnética. Me repite la inducción ¿qué? Te lo traduzco. Al mover un imán a través de una bobina de alambre, generó una corriente eléctrica en el alambre y así demostró que un campo magnético variable puede inducir electricidad. Es decir, que ahora el planteo era exactamente al revés que el de su último descubrimiento. El movimiento puede convertirse en energía eléctrica. Y así llegamos a la invención del generador eléctrico, que es ni más ni menos que la base de las centrales eléctricas que producen electricidad para hogares y ciudades en todo el mundo. La historia de Michael Faraday nos enseña que la curiosidad y la creatividad pueden dar forma a un futuro que la mayoría ni siquiera imagina. Su contribución al desarrollo de la electricidad no solo transformó la tecnología, sino que también estableció un legado de integridad, pasión por la ciencia y, ¿sabes qué?, comunicación pública, porque hablaba para todo el mundo. Pero de eso hablamos otro día. Le debemos mucho a Michael Faraday y hace bien Diego Golombek en traérnoslo a consideración. Le debemos, entre otras cosas, que hoy tenga este panel que me estás ensegueciendo, es que no me deja mirar a cámara, pero bueno, es una linda manera de compartir con estos videos que hace Diego todo lo que fue el desarrollo de la ciencia para que estemos hoy en un momento tan activo en cuanto a emprendimientos, desarrollos y expansión de la frontera tecnológica y energética. Es el momento de hablar con nuestro primer entrevistado del día de la fecha. Ya nos visitó alguna vez
Ha sido una charla muy cordial y muy interesante. Por eso nos damos el lujo de volver a recibir al ex secretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat. Daniel, bienvenido de nuevo a WhatsApp. Gracias por estar. Un gusto dialogar con todos ustedes. Bueno, primero para retomar lo que había planteado mi amiga y compañera Lu Glesser, ¿vos pensás que el gobierno tiene un programa, un plan energético que lo está llevando adelante o va más o menos haciendo lo que puede? Yo creo que hay pautas de rumbo energético y esas pautas están más explicitadas en lo que fue la ley de bases. Sí. Por ejemplo, para el sector petróleo y gas, el tema de reemplazar en su prioridad el autoabastecimiento energético por maximización de renta petrolera es toda una definición de rumbo. Sí. Vamos a desarrollar los recursos no solo para nosotros, sino para ver las alternativas del mercado regional e internacional. Y ahí hay políticas que han sido más o menos conducentes a esa internacionalización del mercado. Por ejemplo, en petróleo y derivados ya tenemos más o menos precios de referencia internacional, que son fundamentales si uno quiere desarrollar una política exportadora. Donde yo veo más ausencia para seguir el diálogo con ustedes es en el tema eléctrico. Puertas adentro, digamos. Sí. A eso iba, ¿no? Porque esto de cambiar el paradigma del autoabastecimiento por maximización de ganancias juega directamente con vaca muerta. Digo, más que política energética, es una política para la cuenca patagónica, ¿o no? Para desarrollar en intensidad, sí, los recursos no convencionales, shale oil, shale gas, que hoy están fundamentalmente en vaca muerta. Ahora nos metemos en esa agenda porque también le damos mucha difusión, estamos muy encima y tenemos cosas para desarrollar, pero puertas adentro, ¿qué es lo que ves o qué es lo que faltaría para terminar de que esas puntadas terminen en una hoja de ruta? Digamos, en la ley de bases también hay ciertos objetivos para la reestructuración del mercado de gas y el mercado eléctrico. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean? Volvamos al funcionamiento, la operación de un mercado mayorista de gas natural y un mercado mayorista de electrones, de electricidad en el orden interno. Políticas conducentes a lograr ese objetivo. Y bueno, en electricidad yo veo que todavía hay mercado, todavía no hay mercado, no hay definición de precios, quedan una serie de definiciones de reglas y por eso se prorrogan estos regímenes de emergencia. El régimen de emergencia tiene dos objetivos fundamentales. Uno lo trataron muy bien ustedes en el adelanto, es decir, tenemos la obligación de ir transformando el sistema de precios para eliminar subsidios. Pero nos habíamos planteado un horizonte más exigente y condiciones macro, a lo mejor el índice de precio, el tema político, hacen de que hayamos recibido información de cuánto hay que actualizar con estas reestructuraciones tarifarias que se han hecho. Y por otro lado, habíamos dicho que íbamos a terminar con esa segmentación, que para mí no tiene mayor sentido, el N2 y el N3, y íbamos a volver a una tarifa social focalizada. Bueno, eso lo vamos a hacer más gradualmente. Pero el otro objetivo que tienen las leyes de emergencia es que me permiten pasar por encima las leyes madre que establecen la regulación de estos sectores, los marcos regulatorios. Sí. Si uno seguía por el marco regulatorio del 24076 de gas, no puede haber subsidios cruzados. Entonces tendrían que eliminarse las categorías tarifarias y los bloques tarifarios que hay, el que consume tanto, e ir a una tarifa, si queremos un precio mayorista de gas natural único, un precio eléctrico único, a una tarifa que sea unificada para los consumos residenciales, como originalmente existió. Si no, se podrían plantear problemas legales. El tema de gas de zonas frías, que ahora se entra a advertir que tiene hijos y antenados, ¿no? Porque zonas frías son algunas que no son tan frías y zonas calientes son algunas que son más frías que las frías. Es decir, todo esto no podría existir.
Entonces, ese es el otro objetivo de estas leyes de emergencia y yo estoy de acuerdo. No podemos estar sistemáticamente rigiéndonos por la emergencia. Ahora, entendiendo esto y siempre planteando esta disyuntiva de que desde el lado del sector privado la respuesta es nunca tuve tarifa en estos 20 años, una tarifa acorde, salvo algún paréntesis de tiempo, para hacer las inversiones necesarias para el mantenimiento y la expansión de la red. En el último año y medio fuimos a un esquema ya de aumento muy fuerte de la factura, sobre todo en los primeros meses, un mantenimiento más o menos con aumentos mensuales o bimensuales para que ese aumento inicial no pierda contra la inflación ni contra el tipo de cambio, pero todavía sigue habiendo faltas de pasos significativos en lo que tiene que ver con las inversiones para mantenimiento e inversión. Y ahí la pregunta es, ¿hasta dónde eso no tensiona? Porque, digo, que se hayan dado de baja, por ejemplo, las TERCONF al inicio del gobierno de Milei, que iban a aumentar la capacidad térmica, que no haya inversiones en la red de transporte, que se haya anunciado medio como emergencia la inversión en unas baterías de almacenamiento para los momentos de pico de consumo, que se hayan puesto en funcionamiento, o se haya dicho que se iban a poner en funcionamiento máquinas viejas para abastecer, seguimos en un escenario que no se condice con, bueno, tenemos que pagar más cara la electricidad porque es lo que vale. Y si yo pago más cara la electricidad, me tengo que pagar el pésimo servicio que tenía antes porque tengo que seguir esperando. Plantéalo en una fotografía para que seamos muy sintéticos en esto que has planteado. Vamos a enfrentar el próximo verano en una economía reactivada, no sé cuánto será la reactivación, 5.5, ¿no es cierto? 5%, con el mismo parque generador, las mismas líneas de transmisión en alta tensión y más o menos los mismos problemas en los sistemas de distribución que este verano pasado. Con más crecimiento de la economía. Y encima el verano pasado no hizo tanto calor. Y te iba a decir, y no sabemos cómo va a funcionar el pacto con la Providencia en este verano. Sí. Algo de esto reconoce, ¿no?, el gobierno cuando lanza este paquete de obras prioritarias, buscando que sea con financiamiento privado, donde establece que, por ejemplo, las obras para reforzar el anillo eléctrico de la región metropolitana son urgentes, pero así todo presenta, ¿no?, abre esta licitación, pero no se ve del otro lado, digo, no sé si interés privado o capacidad de financiamiento, ¿no?, de estas obras. Pero supongamos que se hagan, tenés uno o dos veranos, pero ¿cómo es? Claro, que los tenés que afrontar con un plan contingente. Y hay que analizar las alternativas que han estado dando vuelta ahí, ¿no? Por ejemplo, Brasil va a tener hidroelectricidad porque nos da cuando tiene, de ocasión, de oportunidad. No tenemos que tener ya una suerte de reserva en firme contratada con Brasil para ciertos días de verano. ¿Cómo estamos haciendo el plan de que el sector de alto consumo eléctrico salga en ciertas horas y cómo se remunera eso? Todo eso tendría que irse hablando porque, vuelvo a decir, así estas obras el anillo en AMBA, el tema del almacenamiento para ir a los nodos que tienen más necesidad y establecer cierta reserva también para horas pico, funcione, tenemos uno o dos veranos que va a ser muy complicado. Y la gente que recibe, vos tocaste el tema, mayores tarifas. Sí, ya querés resultados. Viene el verano y se queda sin luz. Y esos cortes duran más de 3, 4, 5 y a veces 24 horas. Y bueno, ¿cómo explicarle esto? ¿No? Sí. Así que yo creo que en este tema especialmente tenemos que ocuparnos de manera especial. Sector eléctrico. Vamos a la primera parte de nuevo de la charla. Vos hablabas de esta política más decidida para privilegiar o para promover la exportación de energía, para explotar ese recurso llamado vaca muerta. Estuvo esta semana en un seminario de energía organizado por la provincia de Chubut por Ignacio Torres, su gobernador. Chubut Energía 2050, sí. Ya estamos apuntando, ¿no? No sé si voy a estar viva para ver la explosión energética de Chubut. No sé si va a haber planeta.
50. Pero si llega a haber planeta, va a haber energía en Chubut. De eso se estuvo ocupando Nacho Torres. Más allá de eso, convocó a las grandes figuras. Y escuchamos un ratito de Horacio Marín, el presidente de YPF, porque me parece que nos da pie para hablar con Daniel Montamat de lo que viene. Nosotros pusimos un objetivo, creo que no éramos conscientes, pero pusimos un objetivo de país. Y ahora le pusimos número. Argentina, 30.000, 2031. Para que todos nos acordemos. Eso significa que queremos que Argentina exporte 30.000 millones de dólares en energía, en oil and gas, a partir del 2031. 30.000 millones de exportaciones de oil and gas en 2031 por multiplicar lo que es exportación de petróleo y sumarle a eso GNL. ¿Lo ves viable, Daniel? Bueno, esto es P por Q. Es decir, precio por cantidad. Ellos están claros. Están proyectando cantidades, pero esas cantidades dependen de los precios. ¿Y esas cantidades son viables? Yo creo que, dados ciertos precios, sí. Entonces, hablemos de eso. Si tenés precios de barril de petróleo por encima de $60, mucho mejor 70. Y tenés precios del GNL, que el netback a vos hacia las cuencas argentinas te den un boca de pozo de $2.80, 3, ahí sí yo lo veo posible. Bueno, pero estamos en un mundo lleno de incertidumbres. Ustedes plantearon que este es un programa que valora la geopolítica. En este mundo lleno de incertidumbre, no sé cuáles son los precios que van a estar vigentes en los próximos años para el petróleo y gas. Acordémonos que el mes pasado el ICE Brent bajó de los $60. Sí. Por primera vez. Esto, ¿viste? Entonces, la pregunta es, ¿y si tenemos un ICE Brent, cotización internacional, que esté en los $50? ¿Son esas cifras viables? Y yo te digo, no. ¿Por qué? Yo veo este año, hicimos las proyecciones a principio de año y nos daban más o menos balanza comercial energética 8.000 millones. Sí, otros sí. Nos tomaron y pusieron 9.000 y hay algunos que tomaron 14.000 el año pasado. Para disimular el déficit de cuenta corriente, ¿no? Sí, contra 6.000, ¿no? Del 2024. Bueno, y ahora nosotros estamos bajando por los precios que tomamos a 7.000, 7.500, ¿no? El año pasado fue 5.500. Así que en esto juega mucho la ecuación precio respecto a cantidad. Ahora, Daniel, Daniel González también habló en esta jornada organizada por Chubut y él dijo que más allá de que efectivamente los precios pueden variar y nunca nadie sabe hacia dónde van a evolucionar, la demanda, dice, de hidrocarburos es sostenida. Ellos ven una demanda sostenida. ¿Vos crees que efectivamente eso puede ayudar, más allá de que haya variaciones en los márgenes respecto de los precios, pensar en el largo plazo como que los hidrocarburos van a seguir siendo demandados fuertemente a nivel internacional? Déjame, antes de responder la pregunta, Daniel, darle pie a Marcos Bulgeroni, el CEO de PAE, que va en línea con lo que preguntaba Fernando Krakowiak y con lo que venía desarrollando Daniel Montamat sobre qué futuro esperan para el precio del petróleo. Estamos en un periodo, un ciclo, probablemente de ciclo de precios bajos. En la industria del petróleo no va a ser ni la primera ni la última vez en la cual los precios suban y bajan, pero hoy estamos... Y la perspectiva a futuro es un ciclo de precios relativamente bajos. En este ciclo de precios bajos, nuestra obligación es ser competitivos. Más allá de la obligación de ser competitivos, retomando lo que decía Fernando, que estaba vinculado a la mirada del gobierno, ¿sí? Más allá de que bajen los precios, va a seguir habiendo demanda de lo que nosotros estamos empezando a producir en mayor cuantía. Y esta perspectiva que vos trazabas y lo que dice Marcos Bulgeroni, ¿hacia dónde vamos y qué tan viables son esos 30.000 millones que se pone como meta Horacio Marín? Sí, lo que planteaba recién Fernando, en este escenario muy incidido por la geopolítica, tenemos que recordar que OPEP+, el año pasado, hizo un corte de 5.800.000 barriles día en su acuerdo productivo, y que si eso se llega a sumar o sumar en parte, va a incidir a la baja de los precios del petróleo. En el tema gas natural,
precios del GNL. Y si termina habiendo acuerdo en Europa, finaliza la guerra, hay infraestructura vacía, existe infraestructura vacía por ductos que vincula Rusia con Europa, empieza a ser llenada de nuevo con gas, eso desplaza el GNL que va a ir a otros mercados, va a bajar el valor del GNL. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Y tampoco competimos. Esta conclusión. Déjame que sí, perdón. Somos tomadores de precio. ¿En qué tenemos que trabajar si queremos flujos constantes de exportación? En los costos. Somos formadores de costos en la Argentina y para eso tiene que bajar el costo que impone el riesgo país en la Argentina, tener una estabilidad definitiva. El riesgo país también influye en la tasa a la cual se descuentan los fondos y después tenemos que ir a la estructura de costos micro de las empresas. Tenemos sectores bastante cartelizados en servicios y después tenemos el tema de los famosos COMPRE, ¿no? Que son aduanas interiores, COMPRE primero provincial, después local, falta que alguno se pare del barrial, ¿no es cierto? Y que diga, no, esto se compra en el barrio este. Todas estas cosas hacen que todavía los costos de hacer una perforación en la Argentina, en una formación equivalente a la de Vaca Muerta, como las que tienen los americanos, sean entre el 20 y el 30% superiores. Eso es lo que tenemos que pensar. Porque acuérdense, ustedes comparten, este es un negocio de renta, apropiación y distribución de renta. Renta es precio menos costos. Si bajan los precios y los costos suben, el 100% de cero es cero. Pero perdón, sin perder esta relación con la geopolítica, que es tan importante o relevante o fundamental o clave para este sector. Así estemos en un escenario ideal de mucha producción en cantidad, de reducción de costos, vía eliminación del compre local, en este caso, como se propone, yo creo que ahí hay un desarrollo de cadena de valor que requiere ser financiado, así sea por costos, pero bueno, es una discusión abierta. Pero supongamos este escenario ideal donde la desregulación total hace que bajen los costos, se produce mucha cantidad. Argentina, a ese juego político, a ese juego geopolítico, tampoco entra en igualdad de condiciones frente a Permian compitiendo, o sea, con todo su GNL disponible porque los ductos europeos están llenos, contra la OPEP en términos petroleros. Digo, así todos siguen una relación de fuerte desventaja, de no mediar, otro reposicionamiento en el escenario global, ¿o no? Siempre va a tener desventaja con los Estados Unidos por el acceso a los mercados financieros que tiene y el costo que tiene el financiamiento en Estados Unidos. Tenemos una ventaja que hay que subrayarla. Los rendimientos relativos de Vaca Muerta son mejores que los del Permian o las formaciones equivalentes. Así que por rendimiento podemos, por productividad de los pozos, hacer una equivalencia y competir, por ejemplo, con las cuencas americanas para tratar de lograr oportunidades de colocación de nuestros productos en los mercados internacionales. ¿Pero ese diálogo no es entre estados en lugar de entre privados? Competimos con el Henry Hub. Sí, ustedes me están llevando a este tema. Es que estamos maximizando, porque este programa está sesgado a la energía, ¿no? La energía, estimado, no nos va a desarrollar. La energía nos va a dar un recurso abundante y competitivo para que el resto de la actividad productiva argentina se traduzca en un plan de desarrollo económico y social. Me acabo de deprimir. Daniel, te vuelvo un segundo a lo que decías al comienzo, que me quedó picando esto de que la ley 24.076, la ley del gas, prohíbe los subsidios cruzados. Está claro que la segmentación que implementó Martín Guzmán fue a través de un decreto, o sea que hay un decreto que no basado respeta... en la emergencia. Sí, basado en la emergencia. Pero ¿qué pasa con la ley de ampliación de zonas frías? Que es una ley. Vos tenés la ley 24.076, prohíbe subsidios cruzados, pero después tenés otra ley que de alguna manera aplica subsidios cruzados. Entonces, cuando son dos leyes que rivalizan entre sí, ¿qué pasa en esa situación? Bueno, eso habría que resolverlo, Fernando. Pero yo, cuando fui al Senado, me invitaron por el tema, yo le dije, no vayan a aprobar algo que entre en contradicción con una ley anterior. Yo creo que la ley marco del sector prevalece sobre leyes que vengan a resolver cuestiones específicas. Pero de cualquier manera, ¿no? Si el principio era no hay subsidios cruzados, no hagamos esto.
que después yo te recuerdo, en el tema ese de la ley del gas y la zona fría, empezaron, yo dije, se le vienen con los electrones ahora. La ley de las zonas calientes en materia de electricidad, porque hay provincias que tienen que tener veranos mucho más calurosos que otras. Y bueno, ¿por qué tienen que pagar entonces los electrones? Igual el gobierno está tratando de desandar ese camino. Yo creo que sí. Y si me preguntás, Fernando, yo creo que en eso hay que acompañar y está bien. Ahora, me dijiste que eras medio pesimista en que... No, en este sentido de que vos decís, bueno, la energía no nos va a salvar, nos van a salvar otras actividades. No va a haber enfermedad holandesa. No sé qué actividades productivas, eso es lo que pienso. No, bueno, no. Seamos, hay energía, hay minería, ustedes tienen que seguir el tema minero. Pero seguimos hablando de actividades extractivas. Sí, seguimos con las actividades extractivas. Y primarizando cada vez más la economía. Bueno, por eso tenemos que tener mucho cuidado con la enfermedad holandesa. La tocaron, ¿no? Y eso tendría que haber estado en la ley de bases. Eso hablábamos la semana pasada con Pablo Servi, diputado de Neuquén, que dice un fruticultor de Neuquén, horticultor de Neuquén, tiene costos más altos, tiene precios más altos y recibe menos por su producto. ¿Por qué? Porque se llenó de gente que va a trabajar a vaca muerta, que eleva los precios de los alquileres del costo de vida, pero a la gente que no trabaja en ese cinturón de productivo está sufriendo los mayores costos sin obtener los beneficios de una actividad que por supuesto que es bienvenida y es estratégica y es muy importante no solo para la provincia sino también para el país. Pero digo, esas son las cosas que empiezan a aparecer. Y señor, todavía no es un problema de hoy. El Banco Central tiene que juntar muchas reservas. También. Pero supongamos que nos va bien en energía, en minería y entra esa afluencia de dólares. Esa afluencia de dólares va a abaratar el tipo de cambio va a sacar de competencia a otras actividades productivas. Entonces, para eso está la formación de los fondos soberanos o contracíclicos, como querramos. Ustedes saben que, conociendo el tema de la renta petrolera, yo tengo escrito un libro sobre el tema de renta petrolera en la Argentina. En la ley de bases, algunos de los diputados estos que estaban acompañando me pidieron un artículo y en el primer proyecto ese que después fue a boxes y no salió nunca más, estaba pensado implementarse el tema de un fondo soberano con parte de la renta que apropian los estados nacionales y provinciales. No me metía con la renta de las empresas. Ok. Para ir y alguna cosa más. Y justamente, y ese fondo capitaliza afuera para evitar... Esto no hay que estudiar nada. Lo pasó la enfermedad holandesa. Los holandeses cuando entran a explotar el tema del Mar del Norte, el gas, se les produce esto y entonces se dan cuenta. ¿No es un problema de mediano plazo? Porque la minería va a empezar a generar dólares de 2030 en adelante. Y ahora vos tenés que incluso en estos días salió que la cuenta turismo demanda más que lo que genera vaca muerta como dólares. Entonces pareciera que no tenés un problema que te sobran los dólares, te siguen faltando todavía los dólares. Por eso dije, pero en eso estamos de acuerdo, dije que no es un problema para hoy. Hoy tenemos que juntar, pero lo tenemos que prever para el futuro por si se viene. Porque ¿cuál era el tema de fondo, Fernando? Ni la minería ni la energía per se nos van a desarrollar. Nos pueden dar recursos minerales abundantes, recursos energéticos abundantes, que nos den precios competitivos para desarrollar otras actividades productivas que sí nos pueden desarrollar. Lo desarrollaremos en una tercera entrevista. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, ha sido un gusto, como siempre. Nosotros tenemos que seguir con el programa de hoy. Nos queda poco tiempo, mucho contenido, por eso queremos acelerar. Tenemos en comunicación a nuestro segundo entrevistado del día de la fecha. Vamos a cambiar de frente, vamos a hablar de un tema más vinculado al consumo. Está en línea Matías Di Tomaso, que es el creador de una estufa ecológica que funciona a alcohol. Yo la estuve viendo por redes sociales y es muy bonita y la verdad me pareció súper interesante. Así que estaba bueno hablar con él. Matías, no sé si me estás escuchando. Bienvenido a WhatsApp. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sí, los escucho perfectamente. Bueno, mira, ahí vemos de fondo la estufita que parece una salamandra, pero sin el tubo para arriba. Contanos, ¿cómo funciona eso? A mí cuando lo vi y vi que funcionaba a alcohol, me imaginaba las viejas lámparas, ¿no? Las viejas lámparas de querosén.
pero veo algo mucho más estético y no sé qué poder calórico tiene. Bueno, estas estufas funcionan con alcohol etílico, es el alcohol común que solemos comprar en farmacias, hecho con planta. Se suele hacer con cereal, con maíz, con linaza. Alcohol. Por eso estas estufas no generan ningún tipo de gas tóxico y no necesitan ningún tipo de instalación. No sé si se puede apreciar en cámara, ahora trato de enfocarlo un poco mejor. Perdón la desproliquidad, estoy acá en el taller. Ahí la vemos, sí. Se ve de fondo. Estamos haciendo lo que podemos. Ahí abajo se ven unos tronquitos que entiendo que son de decoración, ¿verdad? Correcto, sí, son a modo decorativo, ¿no? Está muy bien. ¿Y qué poder calórico tiene, digamos? ¿Cómo haces para calefaccionar un ambiente y cuánto te consume? Bueno, hemos hecho una medición aproximadamente. La estufa que tengo acá atrás es una estufa grande, llega a 4.000 calorías. Hicimos una pro porque no siempre tiene las calorías. Se supera las 4.000, llega a 4.000 calorías y después las va bajando a medida que se haga sin alcohol. Claro. Entonces tratamos de sacar un promedio. ¿Y cada cuánto tenés que renovar el alcohol? Sí. 2 litros de alcohol pueden rendir 4 horas en máximo y pueden rendir 12 horas en mínimo. Así se puede ir regulando con una tapa que viene para que venga la estufa. ¿Y cuánto vale la estufa? Soy uno de los hogares de la Argentina que está sin gas y me interesa mucho este producto en este momento. Creo que me resulta indispensable. ¿Por cuánto se adquiere? Tenemos 2 modelos. Uno está a 550.000 pesos en 3 cuotas sin interés. O el modelo grande está a 650.000 pesos en 3 cuotas sin interés. Después tenés diferentes modalidades de pago, como puede ser efectivo o transferencia, en el cual tenés distintos descuentos, perdón. 2 botellas de alcohol te tiran 4 horas, o sea, con lo cual es una calefacción que si bien requiere una inversión inicial un poco fuerte, ¿no? Comparado con las estufas, después lo amortizás en el uso. Si efectivamente con 2 botellas de alcohol te duran 4 horas. Acá lo que tiene que tener en cuenta la gente es que no tenés gasto de instalación. Por ejemplo, nosotros competimos más con lo que es salamandras, que vale casi lo mismo que una estufa de estas, una estufa buena, y requiere instalación. O sea, tenés que romper techo, tenés que romper paredes. Esto, ahí tenés un buen ahorro, digamos. ¿Y es una tecnología segura? Es 100% segura. Nosotros en nuestro Instagram demostramos en el caso de que se caiga una estufa, se cae el quemador prendido, el alcohol está absorbido por el quemador. O sea, no hay riesgos de derrame, el alcohol no está líquido. ¿Y esa llama que vemos de fondo es símil chimenea? Es decir, ¿va un nenito y pone la mano y se quema o hay un vidrio o algo que la tapa? No, vidrio, no puede haber ni vidrio ni recta. Vidrio no, perdón, un acrílico, algo... ¿Por qué? No, hicimos a lo largo de estos 8 años, hicimos un montón de pruebas, estudios, y el alcohol necesita hacer una combustión completa para no generar ni olor ni gases tóxicos. Si bien consume muy poco oxígeno, si no puede tomar bien ese oxígeno, puede generar olor y hasta gases tóxicos. Por eso necesita esta entrada de aire y en este caso no va a tener tus hijos no van. Olor. No van a ir a poner la mano en la hornalla cuando está prendida. ¿Por qué la irán a poner en la estufa? Yo la veo ahí muy bonita, pero me imagino en un living, por ejemplo, con un nene de 9 años que juega a la pelota, aunque vos le digas no juegues a la pelota adentro, se me hace por ahí medio poco seguro desde ese lado, no desde esto que vos decías, que se cae la estufa y no genera un incendio, pero sí... caerse adentro. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Se quema la pelota. Sí, lo que recomendamos en esos casos es poner, no sé si vieron los antichispas de los hogares tradicionales, que son como una rejilla rectangular que tiene un pie. Lo pones por delante, dejándole la toma de aire libre, y lo primero, si el nene patea la pelota, le va pegando a la antichispa, si no entraría a la estufa. Perfecto, está bien. Entonces, vos decís competís contra la salamandra, ¿no? Estás pensando en hogares que por ahí no tienen un acceso a un gas de red, o que buscan un tipo de calor, no sé si más estético, porque de hecho también es estético, es lindo ver la llamita, supongo que te debe dar el efecto chimenea que también es como un relajante, pero no sé qué tipo de hogares están buscando este tipo de elemento para calentarse. Hoy por hoy tenemos muchas situaciones en las cuales hay muchas personas que no tienen no tienen acceso a gas principalmente. Ok. Claro. Y las redes eléctricas funcionan muy mal. Las cooperativas, llamale H, funcionan muy mal. Prenden un aire acondicionado, se les apaga el aire acondicionado, se les rompen las plaquetas, funciona todo muy mal. Entonces,
hay algunos casos que compran salamandras porque lo pueden instalar y hay otros casos que no pueden instalar salamandras. Entonces ahí es donde, bueno, entramos nosotros. Bien. Mismo también tenemos clientes que te dicen, no, la tengo de backup ante un corte de luz, puedo usar esto. ¿Y la puedes trasladar por la casa o queda fija en un lugar? Es inmóvil, una vez que la pusiste, ¿la puedes trasladar? Sí, incluso las vendemos con ruedas. O sea, las puedes llevar al lugar donde vos las necesites. Mira qué bueno. Está bien, la vas moviendo de un ambiente a otro si vos tenés 2 ambientes en una planta baja o de un lado a otro de la casa si la querés del living a un comedor, si tenés un ambiente amplio. Tengo clientes que la han comprado para el quincho de su casa solamente y después la han terminado llevando para todos lados. A la habitación, al living, a la cocina. Es muy práctico, la verdad, el sistema. Te hago una más, Matías. Respecto del insumo, del alcohol, que vos estás acostumbrado a comprarte en el supermercado, la botellita, y si te vas a calefaccionar con alcohol vas a necesitar mucha cantidad, ¿no? Porque está bien, vos me decías 4 horas por cada 2 litros en un consumo máximo. Esto por 30 días, bueno, si viene el invierno vas a tener que tener ingentes cantidades de alcohol. Lo ideal es buscar siempre químicas mayoristas. Obviamente no te rindes si vas a comprar una botella de medio litro. No, claro, está bien. Pero te compras el bidón o te compras en cantidad. ¿Perdón? Te compras el bidón o te compras en cantidad, quiero decir. Exacto. Imagínate que hay casos en ciertos countries que donde entra una estufa a un country, después todos la tienen, y ya compran tambores de 200 litros. Les sale muy, muy barato. Sí. Lo dividen entre todos y ya. ¿Solo funciona alcohol? Alcohol o bioetanol. Todo combustible hecho con plantas que logre una graduación del 96%. ¿Y si le pongo ese líquido para los mosquitos, por ejemplo, el del verano, el de las antorchas? También se puede mezclar alcohol con citronela, por ejemplo. Citronela. Ahí está. ¿Con ginebra? Y ¿Funciona ginebra? No, ginebra no. La ginebra no. Pero para citronela, por ahí para el verano está bueno también para espantar a los mosquitos. Sí. Tenemos otros productos también como antorchas para el jardín, donde se hace una mezcla de alcohol con citronela y eso ahuyenta todos los bichos de la zona. También puede funcionar con los quemadores de estufa. Está muy bueno, Matías. La verdad, a mí me encantó. Qué sé yo, me dio ganas de poner una. Yo tengo estufa gas, no voy a poner una al lado de la estufa gas porque va a ser mucho, pero me parece una opción linda, estética y potable como para calefaccionarte relativamente barato ahora que estamos hablando de lo que viene aumentando las cosas y que se viene el consumo del invierno y además, como decía recién Krakowiak, muchos hogares cada vez más perdieron o no acceden a la red de gas porque no hay conexiones, básicamente. Así que ahí tenés una alternativa. Es terrible eso, es un tema que se habla muy poco, la verdad. Sí. Yo me entero de casos todos los días de gente que no tiene acceso a gas y prenden un aire acondicionado y se les apaga. Claro, también. Y no se habla, en ningún lado. ¿Tenés una referencia en cuanto a consumo versus energía eléctrica? Digo, ¿cuánto te gasta tener el aire acondicionado en calefacción en este invierno versus lo que gasta la estufa? Mira, eso depende mucho de la zona en el país en la que te encuentres. Del precio de la energía, claro. El otro día un cliente me compró una estufa en Santa Fe y me mandó una factura de luz de 800.000 pesos. Y me dice, no tengo un local, no tengo nada, tengo una casa, somos 4. Está claro. Tengo 2 aires, las luces y los cargadores de los teléfonos. A ver, me decís a mí acá, yo vivo en San Isidro, zona norte, y debo gastar 50.000 pesos de luz. Entonces capaz ahí termino gastando un poco menos usando esta estufa, pero claro, no sé si somos la mayoría los que pagamos eso. Está clarísimo. Matías, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes y un saludo para todos ahí. Interesante la estufita a alcohol. Estufita, lindo aparatito. Pero bueno, llegó el momento ahora sí, antes de que terminemos, de que Lu Glesser elija si quiere casco o quiere ¿A mí guante. me toca? Me toca a vos. ¿No era Craco? A laburar, no, Craco ya habló bien, bueno. del consumo de los hogares, voy con gas y todo eso. Voy con casco y voy con guantes. Casco y guantes. A ver, casco. Te voy a dar casco nada más. Dale. Bueno, a ver, ¿qué pregunta les puedo hacer para que me contesten? Pero no es que no queda bien, queda como arriba. Te queda perfecto, me encanta. No queda bien esto. No. Está mal esto. Hay algún problema ahí, en la instalación.
Les voy a hacer una pregunta, espero que me contesten con mucha asertividad. ¿Por qué vaca muerta se llama vaca muerta? Uno tiende a pensar que por la forma... Encuentro un bichito muerto ahí que encontraron lleno de mosquitas, no sé. ¿Por la forma? Porque tiene forma de vaca muerta, ¿cómo discernir, no? Si la vaca no está acostada. ¿Cómo es la forma de la vaca muerta? Claro. Claro, en todo caso podría ser lo mismo que una vaca acostada, una vaca muerta. Sí. Y siguiendo la lógica, si es una vaca muerta, ¿tiene forma de bife? A ver, podemos ver el mapa, o sea, ver la cenital. Tiene medio forma de bife. Una chuleta. Bueno, no se llama vaca muerta porque tiene forma de chuleta, se llama vaca muerta porque esta formación sedimentaria que data de la edad paleontológica fue descubierta en 1931 y es lindera a la sierra que ya se llamaba vaca muerta. ¿Y por qué esa sierra se llamaba vaca muerta? Cuenta la leyenda que adentro de la sierra adentro, para decirlo con propiedad, sierra adentro vivía una comunidad mapuche que usaba de referencia para que se pueda llegar hasta ahí, hasta donde estaba sentada. Sí, donde estaba sentada, había una osamenta de una vaca que es básicamente los huesitos, el cadáver, como uno ve los dinosaurios en los museos de ciencias naturales, la vaca estaba puesta ahí de referencia y esa sierra se llama vaca muerta por eso, y cuando la descubrió nuestro amigo Edwin Charles Weaver en 1931, dijo, bueno, se llama igual que la sierra, no se esforzó mucho, le puso el mismo... Edwin estaba ahí investigando esta formación geológica para la Standard Oil California, que luego es Chevron, que va a volver muchos años después. 2013. Famoso contrato oculto. Va a volver a esta historia porque después de que Edwin Charles haya descubierto la formación geológica, pasaron 15 años para que venga la segunda. El segundo desembarco en la cuenca. En este caso fue Pablo Greber, él es argentino, geólogo. Esto para ver que es una historia de lobos sueltos, digo, desde 1930 hasta 2013, donde se conforma más institucionalmente o se pone en actividad. Bueno, eran voces que decían, che, acá hay petróleo. Bueno, después vino Greber, que es este geólogo argentino. Luego esto lo retoman también en términos de lobo suelto, patagónicos, como es el emblema de Jorge Zapag, fundador del Movimiento Popular Neuquino. También Cristina Fernández de Kirchner insistía mucho, previo a ser diputada, sino ya como la esposa del gobernador de Santa Cruz, en su carácter de esposa del gobernador de Santa Cruz, insistiendo mucho con esto. Y en 2011 Repsol es la primera vez que dice, che, acá hay algo. Acá hay algo. Y Repsol lo dice acá hay algo y es fenomenal, pero no hace nada. No. Decide no hacer nada. Voy a seguir llevando las regalías a mi casa matriz. Había que poner mucha guita, hay que decirlo, la explotación del shale requirió una inversión inicial fenomenal y acá es donde vuelve Chevron, ¿no? Porque a partir de la estatización, más que la estatización, la recuperación del 51% del paquete accionario que le permite al Estado poner el control de la administración en caso de tener voluntad política, porque también, hay momentos en los que tuvo el control de la administración y no la voluntad política para conducir la petrolera. En ese momento, se requería toda esta guita y es a partir de esta recuperación de la administración que se llega a este acuerdo que vos ponés como el acuerdo oscuro, el acuerdo... Sí, ¿te acordás que se firmó un acuerdo entre Chevron y YPF? Ese acuerdo no aparecía en ningún lado, hubo una movida muy importante en el Congreso para que se muestre un acuerdo que era confidencial. Confidencial porque... con ese acuerdo, confidencial porque YPF estaba en el centro de la disputa, justamente en el juicio por la estatización o por la expropiación, para decirlo correctamente. YPF todavía no había salido de esta causa que ahora está en el tribunal de Loreta Presca, con lo cual era muy riesgoso que pusiese el gancho. De hecho, ese acuerdo que se firma, que las partes son YPF y Chevron, ahora que mucho tiempo después se dio a conocer la letra chica, no está firmado por ninguna de las dos empresas. Es un acuerdo que no firmó ni Chevron ni YPF, pero sí hay que decir que a partir de ese acuerdo es que se produce el desarrollo de esta cuenca patagónica que hoy permite que un exsecretario discuta en este espacio si se va a producir, por ejemplo, la enfermedad holandesa o que Marín prometa 30.000 millones de dólares. ¿Desde cuándo? Bueno, el hito que cambia la historia de Vaca Muerta es sin dudas 2013 con la recuperación del 51% del paquete accionario de YPF que había sido privatizada en los 90. Sí, y todo a partir del esqueleto de una vaca.
Para los mapuches. Sí, nos quedamos sin programa, gente. Ya vamos más de una hora. Es el momento en el que nosotros tenemos que parar a tomar agüita y ustedes tienen que seguir con sus vidas, que serán tan grises como antes de sintonizar nuestro programa. Creo que estás pum para arriba. Pero están un poquito más iluminados, porque los hemos llenado de conocimiento. Y eso es lo importante, esa es nuestra misión acá. Llenarlos de conocimiento como para que puedan deprimirse, pero con conocimiento de causa. Dicho eso, les quiero agradecer a mis queridos Lugleser por esa fascinante historia sobre la vaca muerta, a Fernando Krakowiak por todos sus hits, sobre todo por haber traído este dato tan interesante sobre cómo fue cayendo la cantidad de usuarios de gas de red, algo que no suele contarse mucho, que está ahí y que explica, entre otras muchas causas, incluso por qué tenemos tan detonada la red de energía eléctrica, porque usamos cada vez más energía eléctrica y menos gas para calefaccionar o para cocinar. Y a ustedes, por supuesto, por estar del otro lado, acompañarnos, darnos likes y todas esas cosas. Nosotros nos volvemos a ver la semana que viene. Nos pueden seguir viendo si nos extrañan en nuestras redes sociales que están ahí. Vamos subiendo contenido regularmente y ahí ven estos amigables rostros trayéndoles un montón de datos para que puedan compartir en familia. Les agradecemos de nuevo. Será hasta la semana que viene y síganos, que quizás lo defraudamos, pero por lo menos denos alguna chance. Chau.